Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para el canal, es un nuevo video para Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. El tema del título, lógico, niño de 14 años, el que fue condenado, no sé si silla eléctrica, no me acuerdo, pero fue condenado a pena de muerte. ¿Cuál es el problema con eso? Vamos a hacer una recapitulación de lo que ocurre acá en nuestro país. La edad mínima para ser encarcelado en un sistema especial es de 14 años. Es decir, si hay una persona de 14 años que comete un delito, va a ese tipo de institución, que no es la misma que la cárcel para adultos. Es una institución que vela, bueno, se cumple la sanción, pero también vela por los derechos de los niños. La gente reclama mucho respecto a este sistema, porque dicen, si son delincuentes, ¿por qué gastan tanto dinero? ¿Por qué tienen tanto lujo? ¿Por qué tienen...? Pero sí, digamos, no tienen lujos, pero es mejor que una cárcel de adultos. Acá 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque se supone que a los 14 años los jóvenes tienen capacidad de discernimiento, es decir, saben lo que es bueno y lo que es malo. Dentro de este fenómeno que muchos llaman como delincuencia, hay varios factores. Uno es la pobreza, la drogadicción, hasta la mala junta, como digo yo. Un entorno donde hay factores hay variables que pueden influir, porque no solamente acá se supone que el delincuente, como lo llaman, y ese es el infractor de ley, acá está la creencia que el infractor de ley es pobre, tiene que venir de estratos socioeconómicos bajos, lo cual es mentira, porque ha habido varios, pero voy a nombrar un par que conozco, que venía de estratos socioeconómicos alto, muy alto. Y también, bueno, este weón lo que hizo fue, iba caminando, había un ciclista, pescó un de estos bates o bat de béisbol y le dio en la cara y casi lo mata. Si es que no lo mató. No estoy muy seguro porque esto ocurrió hace más de 10 años. Y la gente alega por eso, porque hay como una especie de protección sobre los infractores de ley. Pero no es así. Si tú, hay una ley especial, sí. Pero si tú violas una norma, tienes una sanción. Pues de repente, si robas, si quemas a una persona, también. Si robas, violas, bueno, hay de todo tipo de delitos que ustedes ya los conocen. Y ahora, ¿por qué hay tanto cuidado? Porque Chile firmó la Convención de Derechos del Niño y también otras convenciones que tienen que ver con los sistemas de privación de libertad. No obstante ello, Estados Unidos no ha firmado ningún tipo de convenio, de contrato, de convenio mundial. No ha firmado ninguno. ¿Por qué no lo va? Entonces, acá hay una ley especial que trata a los adolescentes hasta que sean mayores de edad y después pasan al sistema adulto. Sin embargo, allá en Estados Unidos, los sujetos a los 14 años inmediatamente pasan a ser juzgados como adultos. Entonces, el tema de los derechos y ese tipo de cosas no existe allá. Y qué cosa más brillante, porque quien propone al final lo firma. Claro, quizás ya está la creencia de la pena de muerte. No sé si aún sigue, pero creo que sí. Entonces el caso que les voy a contar, si es que lo encuentro, es el caso de George Stinney, que a la edad de 14 años es la persona ejecutada más joven en Estados Unidos. ¿Y cuál fue la gracia de él? Fue redimido. En 1944 Stinney lo tomaron preso ya que encontraron los cuerpos de dos niñas blancas de 8 y 11 años en un condado ahí en Carolina del Sur.
Y después de un mes se inicia el juicio del adolescente. La duración fue de 5 horas continuas, pero un par de minutos lo encontraron culpable. Ahora lo que yo no entiendo es si encontraron estos cuerpos de las niñas de 8 y 10, ¿por qué le echaron la culpa al weón? ¿Por qué George Stinney tiene la culpa de ese crimen? Bueno, y fue encontrado culpable, lógico, ¿dónde está? En los años 40 el racismo era, pero brutal. El racismo era brutal. Y es lógico, y es lógico. No es bueno, no es bueno, pero ese país donde había, bueno, ustedes conocen todo lo que tiene que ver con el racismo en Estados Unidos. Hay un montón de casos de brutalidades policiales y bueno, ustedes lo saben. Entonces, hay fallas técnicas acá. Porque este sujeto a los 14 años se le trataba, como les he explicado, como un adulto. Entonces, este weón fue condenado a morir en la silla eléctrica. Se lo echaron el 16 de junio del 44, cuando aún no ocurrían ni siquiera 3 meses del asesinato. Al tiro. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Y empezaron a colaborar en la búsqueda de estas niñas. Dice que la encontraron, están desaparecida, pero el papá de Stini lo echaron del trabajo y lo echaron del pueblo también para evitar caos. El niño, como no estaban los papás, porque lo echaron del pueblo, del ostracismo y lo mandaron lejos, entonces el niño quedó solo y él tuvo que enfrentar solo este juicio y estas acusaciones. Pero descubrieron después, para variar, que la viga o el palo, por decirlo así, con que habían sido asesinadas estas niñas pesaba casi 20 kilos. Entonces, esto determinó que Stini no pudo haber tenido la fuerza como para golpearlas. ¿Quién se puede un palo de 20 kilos? Por ejemplo, acá estos bidones, no sé qué otro nombre tendrán, pero estos bidones de agua que uno tiene que comprar porque el agua en mi pueblo es muy mala, subir 5 pisos, no sé, ni yo puedo. Entonces, ¿cómo un niño de 14 años va a ser capaz de tomar una viga de 20 kilos y pegarla? Entonces, y pegarle a las niñas, entonces se determinó que este weón no tenía la fuerza suficiente para levantar la viga, por lo que les cuento, y menos tener la fuerza para golpear a estas niñas hasta matarlas. Pero el abogado que representó a Stini llamó a muy pocos testigos y ni siquiera hizo algunos simulacros de contrainterrogatorios. Tampoco apeló, lo que hubiese sido el ideal para poder salvar a este niño. 14 años. Ahora lo que yo no entiendo es por qué lo culparon a él. Pero la justicia tarda, pero llega. Pero estos símbolos, a mí no me gustan estos, estas reparaciones simbólicas. Pero en el 2014 hubo una jueza que revisó el proceso y sostuvo que había muchas violaciones fundamentales y constitucionales. Además que la confesión de Stini, George Stini, no estaba de acuerdo a los procedimientos penales ni a los códigos que tiene que tener un interrogatorio. Curiosamente, la hermana de Stini, ella dijo que había estado con su hermano el día del crimen. Por lo tanto, este niño no pudo haber hecho el asesinato. No pudo haber asesinado a estas dos niñas. Pero no se pudo presentar ninguna prueba a favor de este joven. Claro, porque echaron a los papás y ese tipo de cosas. Y este caso ha sido objeto de controversia hasta nuestros días. Es uno de los crímenes raciales más brutales, no brutales, sino inauditos de Estados Unidos, entendiendo que pescan a un sujeto sin mediar ningún debido proceso, lo condenan, lo sientan en la silla eléctrica. Curiosamente, voy a hacer un video acerca de eso, hay muchas formas de penas de muerte, muchos tipos de penas de muerte que curiosamente aún continúan desde hace mucho tiempo.
Por ejemplo, la guillotina, que tenemos nosotros asociado a la Revolución Francesa, se usó hasta el año 1800, hasta el 1970, y si no me equivoco, hasta 1981, hasta el 81, al 1981, el siglo pasado, hace nada. Es decir, han pasado más de 40 años, pero igual para mí es nada. Para mí es nada. Entonces, descubrir eso, que todavía están utilizando la guillotina, y hay un video que lo perdí, donde sale una filmada en blanco y negro, de muy baja calidad, de aquellos tiempos, me imagino del 1800, finales de 1800, donde filman una pena de muerte donde que ocupan la guillotina. Piénsenlo, la guillotina, qué cosa más brutal. Hay un mito respecto a la guillotina que no lo he podido descifrar y no sé si es verdad o no, yo creo que no es verdad. Pero cuentan que cuando te cortan la cabeza con la guillotina, hay 30 segundos en los que tú eres consciente y me imagino puedes verte y puedes ver tu cuerpo en la guillotina y te das cuenta que tu cabeza está afuera. Qué terrible debe ser eso. Qué gore, qué inquietante debe ser eso. Menos mal que se suprimió. Hay mucha gente que está a favor de la pena de muerte. Acá, quieranlo o no, hay un sistema de responsabilidad adolescente y un sistema distinto. Sí se invierte, pero la idea es que retornen. ¿Cuál es la palabra? Digamos, trabajar por la reinserción en la sociedad, tengo sueño. La reinserción de la sociedad. Y ocurre, quizás no en un grado que nos gustase, pero ese ya es otro tema, pero sí hay gente. Y pensar en este caso, que un niño de 14 años, porque también surgen preguntas actuales, ¿deben o no deben votar los niños de 14 años? Porque si tienen discernimiento y tienen responsabilidad penal, también pueden tener responsabilidad en el sufragio. Pero eso es una discusión que se las dejo a ustedes. Espero que estén bien, porque esto es lo que hay.